años 60. Yo en el año 68 tenía 20 años y comienza ahí mi experiencia universitaria. Yo había sido seminarista antes, entré a la Universidad de Chile, a estudiar Derecho, y ahí comenzamos a vivir con otras personas, una experiencia notable, una experiencia extraordinaria de pujar por la reforma, pujar por la transformación del país. Estábamos con un gobierno que prometió una revolución en libertad, pero se dio cuenta al llegar que más que hacer una revolución había que hacer una pre-revolución, crear las condiciones para eso. Y tal vez lo más grandioso que pasó en esos años, del 64 al 70, fue la reforma educacional, la reforma agraria, el inicio del proceso de nacionalización del cobre y todo lo que pasó en una verdadera revolución educacional en el mundo universitario, que fue empezar a cambiarlo todo, pero crear comunidad, crear apoyo. Fue un esfuerzo realmente hermoso, grande, valioso. Y entonces nosotros los jóvenes estábamos muy entusiastas. Había jóvenes que querían la revolución más rápido, otros que estaban bien con eso, otros que querían más o menos cambio. Y teníamos un sueño, muchos jóvenes teníamos un sueño, que se generara una gran mayoría para transformar el país. Y ahí surge la candidatura de Tomic, pero que finalmente termina tercero porque las circunstancias políticas, las discusiones, las negaciones, los errores de apreciación, la falta de, a veces, de diálogo entre uno y otro, hizo que no se pudiera unir el esfuerzo que levantó finalmente la candidatura de Allende con la candidatura de Tomic. Pero esa suma era una suma extraordinaria. Hubo un esfuerzo, un intento después de algunas personas que no eran, curiosamente, precisamente los más izquierdistas de la democracia cristiana. Estoy hablando del mundo Pérez Ujovich. El mundo Pérez Ujovich quería que la democracia cristiana entrara al gobierno Allende. Es decir, asumir la responsabilidad y el compromiso para generar una mayoría suficiente para hacer los cambios dentro de la democracia. Y no fue posible. Había demasiados resquemores, rencillas, ambiciones, cosas pequeñas de lado y lado, que no permitieron que eso se pudiera conseguir. A mí me emocionó la candidatura de Neruda. En un momento dije, si Neruda es el candidato de la Unidad Popular, yo que estaba con Tomic, podía decir, bueno, se abre una puerta nueva. Y tal vez los poetas, tal vez la cultura. Ya el gobierno de Frei hizo mucho por avanzar en educación y cultura, pero en la época de Allende, en que explotó una especie de malla, la nueva ola musical, todo lo que fue la música chilena. Y curiosamente explotó no solo con gente de izquierda, porque fue la época de los cuatro cuartos, fue la época de los de Santiago, fue la época de Santiago el Nuevo Extremo, jóvenes que empezaron a cantar y que no todos eran izquierdistas, y también Víctor Jara, y también Plo Parra, y también, qué sé yo, Mans, y Alarcón, y todos los que nosotros conocemos. Y en la literatura también se empezó a abrir. Una de las cosas, a mi juicio, una de las cosas más importantes que logró, lo que intentó hacer, que logró el gobierno de Allende, fue romper la sequía literaria. Y entonces creó una editorial, no la creó en realidad, intervino Zigzag, y sobre Zigzag, la estructura de Zigzag, montó una editorial que se llamó Quimantú, y esa editorial Quimantú produjo libros en enormes cantidades y a bajo costo, y los sacó en un sistema de distribución en venta a los kioscos. Entonces se publica un libro de Walter Garib, se publica un libro de Antonio Escármena, no publica 500 ejemplares, publica 10.000. Hace una apuesta en papel de diario, o sea, en un papel pobre, con portadas sencillas, sin solapas, nada de eso importa. Lo que importaba era que el libro llegara muy barato y que al autor se le pagara. Y entonces lo que hacía Quimantú era que le adelantaba, una vez que se publicaba el libro, le pagaba de inmediato al autor sus derechos, como si se hubieran vendido
una cantidad de, creo que era el 80% de los libros. Entonces, se validaba al autor, se validaba al lector, se validaba al kiosquero, al librero y todo, y era muy barato. Entonces, por eso yo siempre digo, el tema no está en el impuesto al libro, si también había impuesto en esa época. Y era un impuesto peor que el IVA, porque era el impuesto a la compraventa, en que no se descontaba, sino que se sumaba. El impuesto a la compraventa era el 6%. Entonces, cuando llegaba el productor, el editor, el distribuidor, el librero, era el 24% de impuesto. Y a pesar de eso no tenía ninguna importancia, porque en vez de editar 300 ejemplares, necesitaban 10.000. Y en vez de buscar papeles de lujo, se buscaban papeles pobres. Es decir, eso que hizo el gobierno de Allende en ese momento, a mí me pareció extraordinario, porque fue un tremendo trabajo. Ahora, la gente critica, un poco sesgado ideológicamente, sí. Elegían a los autores que fueran de izquierda y no había espacio. Ya puede ser. No lo mismo. Se rompió una barrera. Y si hubiera seguido ese gobierno u otro de esa línea, o de una línea parecida, como podría haber sido Tomich o otro, tal vez hubiera continuado ese proceso. Desgraciadamente vino la involución, en que no solamente no se podía, es decir, no se publicaba de esa manera, sino que para publicar un libro teníamos que pedir autorización. Yo estuve 3 años con mi libro de poemas, Encuentro, sin poderlo publicar, porque estaba en un listado de libros que tenía que leer un censor, que tenía que revisarlo, y que era un censor para todo Chile, don Juan Vergara. Y este censor tenía que leer todos los libros. Si yo no hubiera tenido un compañero de curso del colegio, que era subsecretario del Interior, yo lo llamé y le dije, mira Ramón, oye, este es un libro de poemas, no estoy peleando con nadie, es un libro de poemas de amor. Bueno, se saltaron los... y con ese pituto conseguí publicarlo. Pero la verdad es que yo era abogado de derechos humanos, que me miraban con mal lupa. En una parte yo hablaba de las penas del pueblo, de los besos del pueblo, del amor del pueblo, no me acuerdo. Y claro, eso era sospechoso. ¿Qué quería decir yo? ¿Qué mensaje subliminal estaba mandando? Una poesía nomás, ¿no? Y entonces era muy difícil. Y vino un apagón cultural grave. Ahora, con el esfuerzo que hace mucha gente, llevamos 30 y tantos años de esfuerzo, con altos y bajos, momentos muy buenos, momentos muy malos, lleno de problemas, sí. Uno puede criticarlo todo, que hay preferencias por unos, que no hay por otros, que no hay lo mismo de siempre, todas esas cosas que uno puede criticar. Pero hoy día hay una ley del libro, hay fomento para las ferias, hay espacio, hay municipios con conciencia, hay gente como tú, como Enzo, que están dispuestos a jugársela. Eso es muy interesante, eso es algo maravilloso. Entonces nosotros teníamos ese sueño del año 68, la esperanza de creer que podíamos conquistar algo nuevo, abrir espacios nuevos, y eso iba de la mano con los descubrimientos amorosos, porque era en la época de la universidad, primeros años, los primeros pololeos, las primeras amistades, trabajar con tanta gente. Bueno, fue un año, una época preciosa. Luego vino la tragedia. Ese relato sobre Pepe Carrasco es terrible porque es una carta que yo le escribo a Pepe recién asesinado. Él fue asesinado por un grupo encabezado por Álvaro Corbalán, y que lo inspiró y lo orientó un ministro del gobierno de Pinochet que se llamaba Francisco Javier Cuadra, a quien Álvaro Corbalán le fue a pedir permiso. Y él le dijo, dame la lista de los que vamos a matar. Y tomó la lista y le puso en la lista el visto bueno a 6 nombres. Mataron 5. Al otro no lo pudieron matar. Y a Pepe lo mataron. Fue terrible. Claro, Pepe era militante del MIR, activo, estaba movilizado, pero trabajaba en la revista Análisis. A ellos les hubiera gustado matarnos a todos los que éramos de la revista Análisis, pero lo tomaron a él como símbolo. Una cosa brutal. Lo sacaron de su casa, lo llevaron, pasando por todos los controles militares, había toque de queda, estaba de sitio en Santiago, lo pusieron de rodillas en el suelo y le descargaron 14 balas. Y hasta eso lo hacían mal porque
fallaron en uno que quedó enterrado en el suelo. El cuerpo tenía 13 balazos. 13 balazos. Ni siquiera fueron capaces de hacer su trabajo, pero eran asesinos. Y eso a mí me golpeó. Me golpeó porque fue como justo en el momento en que estábamos con la esperanza de que podíamos rescatar la democracia. Bueno, pasó eso. Y el atentado de Pinochet tuvo, además de esta consecuencia, otra, que provocó mucho miedo y que terminó con un pacto que a mí no me gustó. Tiene cosas buenas, como todos los pactos, pero cosas malas, que fue renunciar a la lucha para aceptar la Constitución del 80 y someterse a un plebiscito que dejaba a los nuevos demócratas con las manos atadas por muchos años. Y fue muy difícil para todos los gobiernos poder avanzar, porque los gobernantes tenían, algunos de ellos tenían mucho miedo, otros no tenían mucho interés, otros querían respetar un pacto vergonzoso que no había que respetar a mi juicio, y así. Pero aquí estamos, hoy día abriendo espacios nuevos para conquistar de nuevo la posibilidad de construir un país hermoso donde la cultura vuelva a tener los espacios que quería tener. Pero más que como abogado, me gustaría en tu rol como escritor, como poeta, la revista, sobre todo tus textos. Háblanos un poco más. Lo que hicimos fue escribir. Lo que yo hice fue escribir mucho. En medio de todo, yo andaba con una libreta donde escribía, no había computadora en esa época, lo escribía en todas partes, ¿no? Mientras hacía la antesala para la corte, escribía mis cuentos, empecé a escribir novelas, escribía poesía constantemente. Salía a caminar y me paraba en una plaza por ahí a escribir. No había tanto café como hay ahora, que aquí la plaza está llena de café. No había tanto espacio en ninguna ciudad. Era muy difícil, pero las plazas estaban y ahí se podía. Y yo me sentaba y me relacionaba con el mundo. Y estábamos con otros escritores y recuperamos la SECH, que la logró mantener Luis Sánchez Latorre. Era un gran esfuerzo. Pero ya en los años 80, 81, 82, comenzamos a actuar, creamos Comisión de Derechos Humanos en la SECH, y hacíamos reuniones, y hacíamos actividades literarias, recitales, hacíamos lanzamientos de libros. Era difícil, ¿no? Era muy difícil, pero se pudo. Después del 83 se quitó la prohibición de pedir de publicar libros, ya no había que pedir permiso, y entonces todos empezamos a publicar, desde ediciones así, chiquititas, precarias, hasta cosas ya más grandes, y se empezaron a atrever a algunas pocas universidades a hacer algunas cosas. La Chile hizo algunas cosas, la Universidad de Santiago hizo algunas cosas, la Universidad del Paraíso, hacían algunas cosas para tratar de ir abriendo espacios, y publicamos. Fue muy interesante, toda esa época del año 83 al 90, en la Sociedad de Escritores hicimos muchas cosas, muchas cosas, y después gracias al esfuerzo constante de los dirigentes, pudimos conseguir que los gobiernos de Elwin, de Frey y de Lago dieran apoyo a las organizaciones de escritores. Y ya estaba la ley del libro del 94, y entonces empezamos a conquistar muchos espacios y a escribir mucho. Y la temática nuestra es de todos los escritores. Tiene que ver con los dolores, tiene que ver con la alegría, tiene que ver con la esperanza. El golpe de Estado, la vida en los pueblos, la vida dolorosa, el amor incomprendido, son todos los temas, son los mismos temas de los últimos 10.000 años. Desde los últimos 3.000 con Homero para acá, son los mismos temas, los temas de donde se discuten los dolores, la alegría, la esperanza, las posibilidades, las penas enormes de grandes, para ir avanzando en conseguir cosas nuevas, bonitas, interesantes. Se escribió mucho en ese tiempo, mucho. Y hacíamos muchos eventos poéticos. Después vino una época de baja, la Sociedad de Escritores bajó mucho y las editoriales se internacionalizaron. Todo era traer libros grandes del extranjero, se publicaba poca cosa en Chile. Pero hoy en Chile debe haber unas 40 o 50 organizaciones en todo el país que están editando libros. Chiquitito, poquito, 200 ejemplares, 300 ejemplares.
pero que están volviendo a darle curso a los escritores chilenos. Chile es un país de escritores, pero por desgracia no ha sido todavía un país de lectores como lo fue. En Chile hay más poetas que lectores de poesía. En la pura sociedad de escritores hay 1.300 poetas registrados y ningún libro de poesía, salvo, claro, Neruda, la Galería Mistral, ningún libro de poesía vende más de 300 ejemplares. Entonces, en eso estamos. Cuesta el negocio literario, cuesta el esfuerzo, pero se está haciendo. Yo soy muy optimista. Todos esos dolores, alegría, esperanza, todo lo que compete, tú hablas del amor, hace hincapié fuerte en el amor como ente, como motor clave también dentro de la escritura, dentro de tu vida, con todo lo que tiene, como digo, como tú lo decías, con todos sus dolores, sus penas, con sus alegrías también. ¿Cuál es la importancia, cuál es ese motor que a ti te mueve también para construir estos relatos y también en tu vida personal? Bueno, es que mira, la poesía, yo soy básicamente poeta, no es crónica. O sea, en mi libro Poesía no está reflejada mi trayectoria amorosa, está reflejada una creación poética desde mis experiencias de amor y desde las otras experiencias de amigos y amigas que he conocido, que se van plasmando en eso, que se van plasmando en una obra poética, que es un esfuerzo creativo. Pero el motor el motor de la vida es el amor. No hay otro. Desde generar la vida desde el amor hasta todo lo que nosotros hacemos. Si finalmente las grandes causas tienen que ver con el amor. El amor es la inspiración para escribir. Y también la ausencia de amor, por supuesto. El drama del desamor es parte del esfuerzo por escribir. Y escribir y contar esto, porque lo que hacemos es compartir nuestra experiencia. Sin amor, nada resulta bien. Y el amor de pareja, el amor filial, hijos, padres, familia, amigos, el amor al pueblo, el amor como deseo vehemente de generar espacios de felicidad compartida con otros. Eso es el amor. Y ese deseo vehemente, con pasión, con decisión, se va construyendo día a día. Y lo vamos construyendo en los textos. Escribimos libros para eso, para contar, para decir. Entonces cada uno de nosotros, cada uno de los poetas, es un vocero del amor. Y cuando esa poesía se va llenando, toma cuerpo y escribimos cuentos y escribimos novelas. Yo tengo un libro, uno de sus cuentos está ahí, que se llama Y nos dieron las 10, que está basado en las canciones de Joaquín Sabina. Es un libro entero, se agotó. Ese libro lo que hace es tomar el poema Canción de Joaquín Sabina e intervenirlo, llenando, yo le había puesto como nombre original Historias entre líneas, porque fui escribiendo entre las líneas de la canción el relato completo. ¿Cuál era la historia completa, lo que le pasaba a cada uno de los personajes que está en la canción? Cuando qué sé yo, y nos dieron las 10, la desesperación del cantante que llega al pueblo y que no encuentra a la mujer con la que estuvo en el verano anterior. Y cuenta toda su pena, y cuenta todos sus dolores, y por qué entonces lo llevan preso cuando se pone a tenerle piedra al edificio que reemplaza el bar donde ella había estado. Bueno, todo eso yo entre comillas, lo invento. Pero como pasa en la creación poética literaria, no lo inventé, lo saqué de allá, de ese archivo de una nube espiritual que está, que no es la nube de internet. Porque cuando Joaquín, que estuvo en Chile, comimos juntos una noche con Pablo Milanés y Isabel Parra, me dijo, pues, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo supiste? Porque los cuentos, todos los cuentos, tenían un trasfondo de verdad, que nadie me lo había contado.
que yo me metí en la canción, me metí en su obra poética y escuché las canciones cientos de veces. Y desde escuchar esas canciones fue surgiendo la historia. Y ahí está la historia. Y ahí está. Y entonces, ese esfuerzo creativo, el esfuerzo de la intertextualidad, de relacionarnos con los otros poetas, de relacionarnos con los otros escritores, fueron surgiendo cuentos y novelas. Mi novela, bueno, hay otra, El Camino Sabiduría, está ahí, una novela cortita. Bueno, esa novela nace de mis cursos y nace de la idea de explicarle a mis alumnos cómo se busca la sabiduría eterna. Y le mostré el camino de un hombre, que es ese buscador, Ali Hassan, un palestino del norte, que recorre todo Oriente en busca de la sabiduría. Y ahí está. Es su relato, su historia. Y así como esa hay otra historia, que en todas mis obras literarias yo voy plasmando cosas que vinculan la cruda realidad con la ficción, con la esperanza, con la creatividad. Entonces, mi novela Baila Hermosa Soledad, que se puede encontrar hoy día en internet, la vende Amazon, la vende eBooks Patagonia, ya no está editada en papel, está editada solamente en eBooks. Es una novela que, curiosa, porque yo la empecé a escribir el año 83, y al empezar a escribir empecé a imaginar qué pasaría si alguien atentara contra Pinochet. Y el año 85 avancé en la novela. Y el año 86, en septiembre, yo llevaba como 130 páginas escritas. Y yo describía en mi novela los detalles de un atentado imaginario. Que fue el 86, en septiembre, pocos días antes. El día que fue el atentado, yo estaba escribiendo la novela, estaba escribiendo a máquina, ahí en mi máquina eléctrica IBM, estaba escribiendo cuando llegó un amigo y me dijo: atentaron contra Pinochet. Y el atentado fue en el lugar que yo me había imaginado. Yo me lo había imaginado en ese lugar. Y entonces no pude seguir escribiendo. Dejé pasar 3 años. Y 3 años después tomé la novela y ya la escribí desde otra perspectiva. Pero en esa novela yo, ¿qué es lo que cuento? Cuento las ilusiones del 66, no del 68, cuando los muchachos salen del colegio llenos de ganas por vivir, llenos de ganas por cambiar el mundo. Y esos muchachos que salen de colegios públicos y privados, que se encuentran, que se conocen, que se aman, que son unos católicos que van a misiones, otros que son, qué sé yo, socialistas, comunistas, otros que son del ultraderecha, que pelean. Todo está ahí. Y cómo se va construyendo, cómo viene el triunfo de Allende, y después del triunfo de Allende viene la dictadura. Y cuento toda la historia de la dictadura. Hay un capítulo en ese libro sobre Pinochet, donde yo digo que Pinochet tenía miedo y vivía del miedo y se alimentaba del miedo. Y su peor momento fue cuando viajó a Filipinas, y cuando llegó a Filipinas y no lo dejaron bajar, no lo dejaron aterrizar. Y yo cuento una anécdota que le escuché sentado en la casa de Belisario Velasco, de labios de la señora Lucía Pinochet Iriart, donde contó cómo su madre le dijo: te derrocaron, vamos a llegar y nos van a meter preso. Ella estaba desesperada y él estaba aterrado. Y cuento cómo se gestó el viaje. Cuento esas cosas, pero noveladas por mí. El hecho de la conversación, el input que me dio esa señora que hablaba ahí en la casa de Belisario Velasco, duró 3 minutos, 4 líneas. Yo escribí 20 páginas, con esas 4 líneas. ¿Cómo se construye la historia? Estoy construyendo esta novela. Leerlo hoy día para los jóvenes sería súper instructivo, porque ahí está todo el relato de lo que pasaba. Cómo se gestó la pobreza, la explotación,
la riqueza de uno instalado en el barrio alto de Santiago y cómo erradicaron a los pobres que los mandaron a terrenos baldíos para que pusieran carpa y que levantaron poblaciones. Hoy día son ciudades, pequeñas ciudades, pero todo eso ha pasado. Ese ha sido el juego de la creación literaria. Y así como lo he hecho yo, lo han hecho muchos otros escritores. Y entonces nos sentimos contentos. Yo estoy permanentemente escribiendo. Cuesta terminar los libros, nos cuesta a los autores chilenos publicarlos, pero le hacemos empeño y damos la batalla, igual que ustedes.